Hola, ¿cómo están todos? Bueno, hoy día vamos a tocar un tema que está súper de moda, no sé por qué hoy día, siendo que este tema, bueno, se ha tocado siempre y siempre ha estado presente, que es un poco la diferencia entre el hombre y la mujer desde el punto de vista deportivo. Desde ese punto de vista, si sabemos que ambos cuerpos son fisiológicamente distintos, por supuesto que los entrenamientos debiesen estar enfocados, si bien con el mismo objetivo, ¿cierto? De distintas formas. Hay distintas maneras de poder llegar al mismo objetivo. Por lo tanto, esta presentación un poco busca dar a conocer cuáles son las diferencias fisiológicas, cómo éstas se podrían manifestar desde el punto de vista deportivo y así poder tener las herramientas específicas para poder eh, dar una respuesta real y a las necesidades y a las condiciones de la mujer en este caso. Bueno, para empezar, tenemos que tener claro que el ciclo menstrual, bueno, como todos saben, consta de 28 días. Para algunas mujeres es bien regular, para otras no es tanto. Pero lo más importante de esto es que tiene una gran fluctuación respecto a la concentración de las hormonas. Tenemos principalmente dos fases, dos grandes fases, denominadas la fase folicular, y que son los primeros 14 días. Luego viene la ovulación propiamente tal, que es en el día 14. Luego tenemos una segunda fase, que es una fase lútea, ¿ya? La menstruación en sí generalmente viene cercana al día 28, 27, 28 del término de un mes y dura aproximadamente 2 días posterior al principio, al comienzo del mes siguiente. Entonces tenemos días de menstruaciones más o menos que son 4 días. Por lo mismo, eso va a ir generando, como les comentaba anteriormente, distintos cambios en la concentración de ciertas hormonas. Por ejemplo, la hormona luteinizante, el estrógeno, bueno, las concentraciones de testosterona durante el mes también, a pesar de ser una hormona principalmente o de mayor concentración en el hombre, pero también en las mujeres, por supuesto que están, y son las que generan ciertos cambios importantes dentro del rendimiento físico. Y también tenemos la progesterona, que por supuesto una de las principales dentro de todo este ciclo. Entonces, eh, como se aprecia en este pequeño gráfico que nos han mostrado desde en el colegio, diría yo, eh, tenemos estos distintos concentraciones durante todo el mes en las mujeres y también esto se va a manifestar de distintas formas desde el punto de vista fisiológico. Una de ellas, por ejemplo, como se muestra ahí, es el aumento de temperatura que ocurre a partir de la ovulación hacia adelante. Bueno, como les decía, algunas consideraciones en términos generales son la testosterona, o sea, conocer en sí cuáles son las respuestas y las funciones que nos dan ciertas hormonas, en este caso la testosterona, por ejemplo, que tiene un papel importante en el incremento de la fuerza muscular, como les decía anteriormente, principalmente en los hombres, pero también en las mujeres, ¿cierto? La progesterona, que tiene una gran función termogénica, como vieron en el gráfico anterior, la progesterona está presente principalmente desde el día 14 al día 28, por lo tanto va directamente en relación con eh, la temperatura, con este aumento de temperatura que lo vimos recién en el gráfico anterior. Actúa también como antiinflamatorio, regula una respuesta inmune y estimula también un aumento en la ventilación producto de este mismo aumento de temperatura, está todo relacionado, pudiendo provocar, según algunos estudios, una disminución del VO2 max, aunque no está comprobado en el ámbito deportivo, ¿ya? Y bueno, y en eso se basa un poco esta presentación. Les voy a dar a conocer qué es lo que dice hoy día la ciencia y la evidencia al respecto, ¿ya? Porque es muy controversial. Hay muchos estudios que dicen que eh, interfiere en el rendimiento deportivo, en otros que no.
en otros que más o menos, el otro en que no en los deportes de endurance, sino que en los deportes de fuerza, etc. Entonces vamos a salir un poquito de la, de la duda al respecto. Y por otro lado tenemos los estrógenos, que se obtienen a partir bueno, están todos, por supuesto, son hormonas que son reguladas desde el punto de vista del hipotálamo, y de ahí viene toda la secreción por hipófisis y ciertas glándulas, ¿cierto? Y que al final se van secretando a nivel del ovario. Y estas tienen un papel, el estrógeno tiene un papel importante en la formación de colágeno. Y cuando hay disminuciones bruscas de los niveles, más o menos en el día 14 en adelante, cuando hay una baja de estrógeno, se habla de que aumenta la rigidez de todos los tejidos que contengan colágeno, es decir, el músculo que contiene colágeno en una poca concentración, pero tiene colágeno porque es lo que le da la estructura al músculo. Y por otro lado, elementos que tienen gran cantidad de colágenos, como son el tendón o los ligamentos. Entonces, como está presente en esos tejidos el colágeno, cuando hay una baja, está demostrado que cuando hay una baja en el estrógeno, estos tejidos se ponen un poco más rígidos, aumenta su stiffness, así es el nombre desde el punto de vista biomecánico. Entonces, al aumentar el stiffness de estos músculos, se hacen muchos más propensos a lesiones, como desgarros, contracturas, tendinopatía, esguinces, etcétera, porque no están cumpliendo su función normal, sino que están con algún tipo de alteración. Entonces, es súper importante saber cuándo ocurre esto, y es cuando generalmente el estrógeno está más bajo. Y también está relacionado a ciertos cambios emocionales. Bueno, y las fases del ciclo están divididas, bueno, hay hartas divisiones, hay unos que las dividen en dos fases simplemente, la fase lútea, o sea, la fase, hoy se me olvidó, bueno, y estas dos fases, la fase lútea y Folicular. la Folicular. folicular y la Folicular. lútea, y otros que las dividen en 5 fases. Las 5 fases, a mi juicio, se sacan muchas más cosas respecto. Y, por ejemplo, la primera fase, que es la fase en donde justo la menstruación al cuarto día, en donde hay distintos aspectos que son súper relevantes, como por ejemplo los cambios de ánimo, el cansancio, el malestar general premenstrual o justo en la menstruación, que viene con las dismenorreas, con los sangrados, ¿cierto? Con cefaleas, incluso vómitos, dependiente de cada una. Cada una tiene estos distintos signos y síntomas. Esto es acompañado a un aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, principalmente porque como están sacando sangre del cuerpo, el volumen sanguíneo se hace menor. Por lo tanto, al ser menor el volumen sanguíneo corporal, eso genera que el corazón tenga que hacer contracciones más fuertes para poder mandar la menos sangre a todo el cuerpo. Entonces, eso genera que se aumente la frecuencia cardíaca, se aumenta la presión arterial y hay un aumento también de la glucosa sanguínea porque está más disponible. Entonces, como dije, la pérdida de sangre en esta etapa es la característica principal y provoca, por lo mismo, la sangre va acompañada de la hemoglobina y la hemoglobina es el transportador de oxígeno. Por lo tanto, si hay menos sangre, hay menos hemoglobina y por lo tanto vamos a tener menos consumo de oxígeno, es decir, va a haber menos oxígeno circulante en el cuerpo. Por lo tanto, ahí rápidamente podemos pensar de que no es una fase muy buena para poder competir, claramente, porque tenemos síntomas y signos, y más encima vamos a tener baja de flujo sanguíneo, vamos a tener la frecuencia cardíaca aumentada, el cuerpo más exigido, y más encima vamos a tener menos oxígeno disponible, ¿ya? Entonces la recomendación en esta fase es hacer ejercicios aeróbicos y ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Y la dinámica del volumen tiene que ser relativamente baja, ¿ya? Incluso media a baja. Pero no hacer trabajos de intensidad, porque vamos a tener el cuerpo muy exigido, ¿ya? Entonces esa es como la recomendación. En la fase 2 es la fase
ideal para poder competir, para poder sentirse bien, porque en esta etapa mejora mucho el rendimiento deportivo. Es una fase en que estás en la fase postmenstrual y antes de la fase de ovulación. Por lo tanto, ahí el estrógeno va a estar alto. La progesterona va a estar empezando a subir, pero no tanto como en la fase lútea, en la fase final. Por lo tanto, aquí la mujer se encuentra con mucha energía, como dice ahí, y es más fácil de poder hacer trabajos de intensidad. Entonces, la recomendación son, en esta fase, hacer cargas altas de entrenamiento y es una fase muy buena para poder aprovechar de que la mujer se siente bien y poder exigirla de mejor forma, ¿ya? Trabajar la fuerza explosiva, trabajar la resistencia larga y media, ¿ya? Y principalmente la intensidad. Luego está la tercera fase, que es la fase de ovulación. La fase de ovulación, si bien aquí todo esto nos compete el deporte, pero no hay que dejar de lado que la fase de ovulación, es decir, es por eso la menstruación, es decir, ahí es donde se puede generar, ¿cierto?, un embrión y por ende el embarazo. Por lo tanto, es una etapa que tenemos que tener con muy cuidado, con mucho cuidado, porque hay un estrógeno alto, ahí está la formación de este óvulo, ¿cierto? Entonces se empieza a aumentar la progesterona, empieza a aumentar la temperatura corporal y el cuerpo empieza a aumentar su metabolismo, ¿ya? Entonces disminuye considerablemente algunas de las otras hormonas y la recomendación en este caso son intensidades medias, o sea, intensidades bajas y volúmenes medios, ¿ya? No tampoco exigir tanto el cuerpo en esta fase, ¿ya? Luego viene una fase en donde es la cuarta, que es posterior a la ovulación y antes de todos los signos premenstruales, en donde como la foto ahí, a mí me encanta esta foto porque es la Marión que se siente, o sea, se ve y se expresa completamente despreocupada. Está como concentrada, como que lo está disfrutando, como que va metida en carrera, pero así lo está pasando chancho. Y eso es lo que en cierta forma nos dice esta fase. La temperatura sigue aumentando porque la progesterona está alta, eh, y especialmente disminuyen las hormonas luteinizantes y la folículo estimulante, porque ya pasó la fase ovulatoria. Entonces los cambios fisiológicos que afectan la actividad física son el aumento del consumo máximo de oxígeno y el sistema respiratorio trabaja con una mejor economía, es decir, estamos también en una fase en donde podemos exigirle al cuerpo, a la mujer en este caso. Y la recomendación es trabajar en esta fase, es trabajar la fuerza, la resistencia y la velocidad. Es decir, la mujer se encuentra en buenas condiciones para poder exigirla. ¿Ok? Y por último tenemos la última fase, la fase que es la premenstrual, que es la fase del día 25 al día 28, en donde todo es negro, porque ahí es donde vienen todos los síntomas y signos premenstruales, que es la peor fase para entrenar. Entonces, ¿por qué pongo esta foto tan característica? Porque en esta etapa lo ideal es que ustedes cierta forma, se apoyen en el grupo, porque no es psicológicamente una buena fecha para poder entrenar solas, para poder estar completamente concentradas en el entrenamiento, sacar su mejor performance, sino que en esta fase conviene trabajar la fuerza, trabajar ciertas aptitudes que a lo mejor, aptitudes que no trabajaron antes, entonces apoyarse en los coaches, apoyarse en estos entrenamientos funcionales que estamos haciendo, guiados por nuestro coach Ian. Entonces, por eso pongo esa foto como tan característica de esto, ¿ya? Entonces, las atletas en esta fase se sienten un poquito más irritadas, impacientes, nerviosas, vienen todos unos cambios hormonales importantes ahí, y cambios fisiológicos que afectan la actividad física, incluyen la disminución del VO2 max y el aumento de la frecuencia cardíaca y la aparición en algunas mujeres del síndrome premenstrual con todo lo que hemos dicho. Entonces aquí
volúmenes bajos, intensidades bajas, trabajar la fuerza, apoyarse, etc. ¿Ya? Si hacemos un resumen entonces, dentro de los 28 días, estos 28 días con las 5 etapas, en la primera etapa, lo que pasa, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, disminución de la hemoglobina, disminución del fierro, del hierro, ¿cierto? Disminución del VO2 max, por lo tanto, trabajar volúmenes medios a altos, intensidades bajas, trabajar la fuerza, y los entrenamientos principalmente tienen que ir enfocados en Z1, 2 y 3. ¿Ya? No exigir al cuerpo con ritmos umbrales y menos intensidades en esta fase. ¿Qué pasa al igual que en la última fase, que es la fase premenstrual? Es decir, cuando comienza la menstruación y estás menstruando, es decir, en la etapa 1 y en la etapa 5, son similares. Trabajar volúmenes bajos a medios, intensidades bajas, trabajar la fuerza y principalmente trabajos aeróbicos. ¿Dónde hay que exigirle a la pitufina? Hay que exigirle en la fase 2 y en la fase 4, en donde hay un aumento de estrógenos y progesterona, por lo tanto van a haber volúmenes medios y volúmenes medios altos, y ahí se pueden trabajar las intensidades altas, trabajar la fuerza explosiva, que eso es la potencia, y trabajar en Z4 y Z5, que son principalmente las zonas más altas. Y en la zona 3, que es la zona de la ovulación, ahí hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque si bien aquí ya hay mamás que a lo mejor ya cerraron la fábrica, pero hay muchas que no son mamás todavía y podemos estar justo cayendo en una etapa en donde usted esté ovulando y se fecundó y tenemos que cuidar esa fase también. Entonces, por eso en esa fase no se recomienda tampoco hacer intensidades altas, sino que intensidades medias, ¿ok? Y esto es súper importante lo que sale abajo, que a partir de la fase de ovulación, que es la del día 14 en adelante, hay rigidez muscular por el aumento de la progesterona y rigidez en los ligamentos. Por lo tanto, hay muchas probabilidades de que se pudiesen lesionar, así que hay que tener cuidados ahí. Y hay un aumento también de la oxidación de las grasas, por lo tanto, también es una muy buena época o fase dentro del mes para poder hacer entrenamientos más aeróbicos en la segunda fase, ¿cierto? En la fase lútea, más aeróbicos que intensos, ¿ok? La literatura hoy día traje hartos y súper resumidos les voy a comentar. ¿Qué es lo que dice la literatura? Por ejemplo, dicen, en este estudio muestran de que los anticonceptivos orales que se toman, por supuesto, que regulan todo el ciclo y que se ha demostrado de que eso genera de que no hayan tantos cambios en el rendimiento deportivo. Esas son como las conclusiones de este estudio. Otros estudios dicen que la progesterona, el aumento de la progesterona que ocurre en la fase lútea, va de la mano con una disminución de la serum creatina, o sea, perdón, carnitina. Y la carnitina está derechamente relacionada con la disminución del VO2 max, es decir, del rendimiento. Entonces dice que si aumenta la progesterona, disminuye la queratina, o sea, perdón, la carnitina, y eso genera una disminución del rendimiento deportivo. ¿Ya? ¿En qué fase ocurre eso? En la fase lútea también. ¿Ya? Otros estudios que hablan de que, por ejemplo, en ciclistas, en mujeres ciclistas, se les hicieron estos estudios de cómo era su sistema hormonal y el rendimiento, y al final se concluyó de que no tenía mucha relación en los deportes de endurance, sino más bien en los deportes más de fuerza. Es decir, cuando ellas sprintaban, sí, las demostraciones máximas de sprint podían tener ciertas alteraciones, pero no eran tan radicales los resultados. Entonces, al final de cuentas, si ustedes se fijan, este estudio es un estudio que se publicó el 13 de julio del 2020, es decir, ahora, recién, esta semana se publicó este estudio, y que es un review en donde pescan todos los estudios que han tenido relación con este tema y llegan a la siguiente conclusión al final, que la literatura es tan amplia al respecto, con estudios que dice que sí interviene, o sea, interfiere el ciclo menstrual en el rendimiento, como otros que
no son tan concluyentes como otros que dicen que en algunos ejercicios, con algunas intensidades, que al final este estudio, que es lo más reciente que existe, dice que todo esto es individual y que el entrenador es quien se debe hacer cargo de esa individualización de cada uno de sus atletas, o sea, atletas femeninas en este caso. Entonces, con esto yo quería contextualizar un poco qué es lo que dice la fisiología, qué es lo que yo generé como resumen al final de todo esto que he leído, y que al final la conclusión máxima es esta, de que hay que individualizarlo. Entonces, a nosotros nos gustaría mucho con el IAN que escucharlas a ustedes, en que nos digan cuáles son sus manifestaciones, en que nos digan si es que hay algunas que están en etapa quizás menopáusica, otras no, otras que están en etapas en donde toman anticonceptivos y eso les regula, otras que no toman anticonceptivos y eso genera al final todos estos síntomas y signos que hablamos, para poder en cierta forma nosotros empezar a adaptar los entrenamientos a cada una de ustedes para que así sacarles el mejor provecho y no esperar de que ustedes nos digan a nosotros, oye, sabéis que hoy día no puedo hacer nada porque me acaba de llegar y sabéis que no tengo fuerza o no me siento de ánimo, me duele la cabeza, así que hoy día no voy a hacer nada. Sino que eso venga en su Training Peaks antes preacordado y esté para que podamos sacar el mejor provecho a todas ustedes.